Hoy traemos un vídeo especial porque es uno de esos coches que se ha visto castigado por esta moda SUV y es la categoría monovolumen, pero Ford es una de las pocas marcas que puede mantener dentro de su gama esta categoría monovolumen, en este caso un 7 plazas, que bueno, también se puede derivar como un 5+2 y ahora os contaré más adelante el por qué esta denominación de 5+2. Tenemos también por encima de este Ford S-Max el Ford Galaxy, que sí es un poco más amplio en el interior y ahí ya es un poco más 7 plazas al uso. Pero bueno, estamos ante un S-Max que realmente puede parecer un coche continuista en diseño, pero Ford ha dado un giro de tuerca y nos ofrece ahora una alternativa full hybrid con etiqueta eco medioambiental. Así que nada, vamos a ver qué nos trae este nuevo Ford S-Max. Bienvenidos. El Ford S-Max ha cambiado muy poco, pero ha llevado los toques necesarios para mantenerse vivo en el mercado. Uno de esos detalles a día de hoy es esta nueva motorización que ofrece una etiqueta eco y unos consumos mucho más bajos. Pero ahora vamos a ver este repaso exterior donde vemos unas ópticas muy alargadas, ¿vale? Un capó aquí bastante bajo con esta zona plana llegando hasta el logo de Ford y por supuesto esta zona arista mucho más tranquila con un nervio más contundente aquí para el lateral. Una calandra en este formato ya característico de la marca americana con la cámara frontal aquí en esta parte y este acabado así en cromo un poco más satinado que le da este aspecto mucho más elegante a la versión Vignale. Es el Ford S-Max Vignale, ¿vale? Aquí en este paragolpes notamos estos elementos que dan este aspecto un poco más entrada de aire con el antiniebla aquí integrado, estos toques también en cromo y un splitter algo aerodinámico para mejorar todo este frontal. Por supuesto, en el lateral encontramos este monovolumen, vamos, increíble en cuanto a diseño, porque es un coche que va asociado a una plataforma que también comparte con el Ford Mondeo, coche que también en breve ya desaparecerá. Y en este caso, bueno, aquí Ford ha hecho los deberes desde su lanzamiento con muy buena nota, porque tiene unas líneas aerodinámicas y un diseño que mantiene vivo y, como bien dice el dicho, cuando las cosas funcionan, toca lo menos posible porque sigue siendo un buen producto. En este caso, como es la versión Vignale, la más alta de gama, la más lujosa de esta gama S-Max, por supuesto aquí vemos la firma Vignale en la aleta delantera con esta falsa salida de aire que en algunos modelos, en otras versiones mejor dicho, lleva allí por ejemplo la inserción de ST-Line. Bueno, estos acabados. Tenemos la Trend, la Titanium, ST-Line y la Vignale. En este caso, estas llantas específicas también de tamaño 18 pulgadas que le sienta bastante bien en un toque plata. Tenemos unas opcionales en 19 pulgadas que le dan, bueno, un toque un poco más vistoso, pero yo creo que este diseño y esta medida le viene fantástico. Además, calza unas gomas Michelin 235/50 de perfil. En cuanto a líneas de tensión, como os he dicho, aquí el capó marca una nervadura muy contundente que llega hasta esta línea, ¿vale? Que esta línea va por la parte alta, se difumina, pero luego tenemos esta parte que va por las manetas y llega justo aquí al piloto trasero. Vemos unas líneas muy rectas aquí con estos elementos igual en cromo de este acabado y unas taloneras muy simples en este color de la carrocería. Por supuesto vemos también este marco en toda la ventana, también en acabado cromo, cristales oscurecidos y por supuesto vemos las carcasas de los retrovisores en el color de la carrocería con esta parte en negro intermitente y el color. Detección de ángulo muerto en los espejos y vemos aquí una pequeña caída en la parte del pilar C, una caída que le da mejor aerodinámica y un aspecto un poco más
dinámico, ¿no?, a todo este conjunto. Es notable que un monovolumen no tiene este aspecto crossover sub que está tan de moda, pero luego se ve beneficiado por una muy buena habitabilidad y un confort de marcha increíble. Aquí vemos en este pilar C, por supuesto, la tapa del combustible, es un motor gasolina, y en las manetas, en las 4 manetas tenemos acceso manos libres. Es un paquete opcional que incluye esta unidad. Por supuesto, también llevamos el techo panorámico, que también es un opcional. También aquí os dejo los precios, y prácticamente llega hasta esta zona donde ya prácticamente es el pilar C, y aquí es totalmente en chapa y una antena de aleta tipo tiburón en esta parte trasera, que bueno, va conectado también el sistema de navegación. Por supuesto, en este pilar C vemos ya cómo cae este piloto trasero que muerde gran parte de este pilar C, y además en la parte trasera vemos cómo este piloto trasero va junto con el portón, ya en un formato mucho más pequeño. Tenemos este elemento que pudiese ser a día de hoy ya algo tan de moda, que continúe el piloto trasero allí con alguna iluminación en LED, por ejemplo, pero en este caso Ford mantiene toda su esencia desde su lanzamiento, y en este caso va con la firma Vignale aquí justo en la parte del portón, con el logo del óvalo, aquí una luneta también oscurecida y un alerón bastante bonito. También mejora la aerodinámica, muy deportivo, le da un toque desenfadado a esta trasera, y la tercera luz de freno aquí en la parte central. Limpia luneta, muy útil para este tipo de coches, ya que muchas veces nos limitamos llevando muchos ocupantes dentro, pues que tengamos esta limpia luneta pues nos favorece mucho más a la visibilidad si estamos en lluvia, en fin. En este caso vemos esta caída en este portón, toda esta parte en cromo que va desde los laterales justo aquí también para la parte trasera, y un paragolpes muy simple con este ligero diseño acabado en este splitter con 2 salidas de trapecio reales, 2 salidas de escape justo aquí reales, ¿vale? Como detalle curioso, bueno, en este acabado hybrid, en esta versión hybrid, tenemos aquí el anagrama muy sutil ahí en esa esquina del portón, donde nos indica que estamos con la versión full hybrid del S-Max. Por supuesto, aquí el acabado Vignale resalta los toques en cromo. Si ya queremos o odias estos cromos o no te gusta este tipo de diseño, pues te recomendamos ir por ejemplo al ST Line, que ya tiene todo un poco más en colores oscuros, negro brillo, negro mate, y esto le da un aspecto un poco más deportivo, ¿vale? Así que para el S-Max no hay excusa de hacerte con un modelo. Incluso en el tren puedes hacerte con un S-Max súper básico, muy sencillo, pero con un buen equipamiento, buen espacio y todo este detalle de un monovolumen a día de hoy que está en peligro de extinción. Así que nada, dicho esto, vamos al interior. Como siempre empezamos por el interior, por el maletero. Tenemos aquí el pulsador, un portón eléctrico con una velocidad, bueno, intermedia, no es de las más lentas del mercado, tampoco es la más rápida, pero aquí encontramos un portón con esta pequeña esterilla para lograr tapar en esta zona de curva un poco más el maletero, en conjunto con la cortinilla que tenemos aquí en esta parte. Esta versión es la 7 plazas. Tenemos un opcional que nos permite eliminar esta tercera fila de asientos y con ello ganar un poco más de profundidad, y obviamente se traduce en capacidad total del maletero. Sin embargo, tenemos un maletero que ubica aproximadamente unos 550 litros en esta opción, digamos 5 plazas, ¿no? Estas 2 banquetas ocultas, y bueno, tendríamos esta configuración. Si usamos las 2 banquetas, es decir, las 7 plazas, tendríamos un aproximado de unos 250 litros de capacidad de maletero para poder hacer uso con las 7 plazas, ¿vale? Aquí justo debajo llevamos un pequeño espacio para llevar el kit de emergencia y algún objeto más pequeño, de poco uso, para llevarlo aquí justo debajo. Llevamos aquí argollas para redes. Aquí también llevamos algún gancho para llevar bolsos, ¿vale? Aquí la iluminación también aquí en el portón, que nos permite iluminar el acceso al maletero, eso viene muy bien. Y en esta zona llevamos el conector 12 voltios y la configuración de los asientos para batirlos y poderlos también configurar. Las dos banquetas traseras sí son de accionamiento
manual y luego lo retiramos de manera eléctrica, ¿vale? Una buena capacidad, estaríamos hablando de prácticamente unos 2000 litros de capacidad máxima abatiendo la segunda fila de asientos, y con esto, vamos, por maletero no vas a tener ningún problema en el S-Max. Dicho todo esto, vamos a ver las plazas traseras. Para acceder a las plazas traseras, las dos plazas adicionales, tendremos que hacer uso de esta zona y poder entrar por esta manera. Así que tendremos acceso bastante incómodo. Aquí ya veis que voy tocando las rodillas y que bueno, el respaldo es bastante recto, y en cuanto al techo pues ya voy rozando un poco más. Además, la banqueta es algo elevada y esto incomoda ir una persona de 1,77 en estas plazas, así que estas plazas son de uso prácticamente infantil, ¿vale? Y bueno, personas de menor estatura, y hacer uso de estas dos banquetas traseras. Es por ello que siempre os digo que es una opción 5+2, ¿vale? Ya dicho esto, vamos a las plazas traseras. Tenemos este acceso de las plazas traseras muy bueno. Una buena entrada, una puerta con buen ángulo, que además, bueno, nos ofrece una altura al suelo muy buena para poder acceder, y por supuesto bajamos un poco la cabeza y no hay mayor problema. Cerramos la puerta. Aquí en este acabado Vignale encontramos buenos materiales, buenos ajustes, incluso llevamos aquí cortinilla en las puertas traseras para, bueno, tener un poco más de privacidad. En este caso, bueno, encontramos muy buen acabado, y además en esta oportunidad podemos ver esta banqueta, que son 3 banquetas individuales, pero que podremos jugar con el desplazamiento, y eso es muy útil en este tipo de coches, sobre todo para poder aprovechar las banquetas traseras y las personas puedan ir un poco más cómodas, aunque ya como habéis visto no es una banqueta tan cómoda y confortable como estas. Ajustamos aquí el reposacabezas y bueno, aquí ya voy tocando las rodillas, pero es porque la banqueta va más adelantada de lo normal. Si desplazamos la banqueta hasta lo más atrás, aquí veis que ya tengo una separación increíble. Vamos a desplazar toda la banqueta. Ya estaría. Así que como veis tenemos muy buen espacio. El túnel no es nada invasivo. Además, en la consola central llevamos aquí 2 salidas de aire, una pequeña bandeja, un conector 12 voltios y un conector 230 en esta zona. Estas banquetas, bueno, además de ser individuales, llevamos 3 anclajes Isofix individuales. Lo único, bueno, tenemos que tener cuidado porque lleva una apertura en el tapizado, y con los ganchos nos podemos cargar este tapizado en cuero muy bonito, cuero ébano, en este acabado Vignale que viene en esta versión, en esta unidad. Aquí, bueno, vemos también esta bandeja para poder tener aquí un libro o algo de comer, un portavasos, ¿vale? En ambas banquetas, bolsillos justo en la parte baja y también bolsillos en las puertas traseras. Muy buenos acabados, buenos materiales, pespuntes así en un color clarito. Muy buena terminación, buena iluminación. En este caso, bueno, llevamos este techo panorámico muy bonito con la cortinilla que se oculta justo por encima de la parte de los pasajeros delanteros, ¿no? Aquí en este caso no guarda nada en esta zona. Los acabados, como os he dicho, muy buena terminación, buen espacio. Bueno, las lumbares sujetan lo justo, ¿vale? No es para nada un corte deportivo, más bien confortable, pero que además podremos regular el ajuste de la espalda y ir un poco más cómodos en esta forma, incluso un poco más rectos, más incorporados, y ya iríamos con muy buen confort. Y lo bueno de estos monovolumen es que tiene muy buena superficie acristalada que nos permite ver todo lo que pasa sobre la carretera. Esta línea de cintura es más baja, con lo cual ganamos mucha más cristal y nos hace sentir ir, vamos, en un salón de casa. Así que nada, dicho todo esto, vamos a las plazas delanteras. Plazas delanteras, acceso
5 estrellas, un coche amplio. Pulsamos aquí el botón, se me ajusta totalmente la banqueta y el volante también. Damos encendido, ya estamos con el coche encendido. Y en este caso, bueno, encontramos un Ford S-Max Vignale mucho más alto en cuanto a materiales, pespuntes en color claro, en toda la parte del tapizado, en este cuero ébano, muy buenos materiales, mullidos, mucho cromo satinado. Este efecto, aquí hay un cromo más brillante en la parte del salpicadero, pero aquí en la puerta, en las manetas, un poco más satinado, muy bonito, con zona también en negro brillo. En este caso también llevamos esta parte en negro brillo que nos permite, bueno, tener un toque más exclusivo, pero siempre está con las manos allí marcadas. En este caso, en la versión Vignale viene incorporado el sistema de audio Sony, ¿vale? Con buenos altavoces, buena fidelidad, y esta zona con la parte de regulación de temperatura del clima y control de calefacción de los asientos delanteros e incluso climatizador, ventilación. El sistema multimedia es el Sync 3, no hereda el Sync 4 de Ford, pero es un sistema que va bien, fluido, se comporta relativamente bien con la navegación, es correcto, Android Auto y Apple CarPlay, con esta zona donde podremos conectar con el cable, dejamos el móvil aquí oculto, no llevamos carga inalámbrica, eso sí, y bueno, ahí nos queda el móvil y ya tendríamos todo sincronizado en esta pantalla, que es algo pequeña, pero que es funcional, ¿vale? Esto muchas veces nos limitamos a ver cosas muy, bueno, llamativas, de mucho despliegue, pero luego restamos mucho al tema de usabilidad y practicidad, ¿no? Y en este caso es una pantalla que es funcional, el sistema multimedia y de infoentretenimiento es correcto, que bueno, obviamente la infografía te puede gustar más o menos, ¿no? A mí particularmente tanto azul no me gusta demasiado, pero bueno, es correcto, ¿no? Y en este caso la navegación también es muy buena y el sistema de audio también es muy, pero de muy buena calidad. Llevamos cámara frontal y cámara marcha atrás también, y en esta parte de la consola sí que llevamos aquí un pequeño hueco, ¿vale? Que es para dejar objetos un poco más ocultos y que bueno, lo queremos llevar, pero no en otra zona, ¿no? Aquí en esta zona llevamos el dial para el selector de cambios, que ahora hablaremos en la parte dinámica sobre este selector y esta caja de cambios, freno de mano electrónico, control, desactivación de sensores de parking y la ayuda al aparcamiento, que podremos aparcar de varios modos, en paralelo, batería, en fin, nos hace el aparcado automático, así que por el tema de tamaño y de complicación en maniobras, este Ford S-Max está muy bien equipado para ese tema. Aquí vemos, bueno, aquí un añadido en símil carbono, que bueno, le da un toque diferente, pero aquí en el Vignale, sinceramente, me ha chocado un poco ver este acabado en carbono, ya que no encontramos más carbono en ningún otro sitio, al menos que se me haya ido la olla, pero vamos, aquí yo creo que otro tono le vendría bien, ¿no? Porque es el acabado Vignale, en el ST Line pues vendría muy bien, pero bueno, aquí bueno, una bandeja guantera engamusada para evitar ruidos, de buena dimensión para documentación, y las bandejas de buena dimensión en las puertas delanteras. Un volante que no es achatado, con buen grosor, pespuntes así muy oscuros, no hay aquí ese resalte como está en el tapizado de los asientos y de las puertas. Aquí los mandos multifunción en esta zona, con el tercer radio en esta parte, con configuración de multimedia y la parte de velocidad de crucero adaptativo y todos los sistemas ADAS que equipa el S-Max. Un cuadro de instrumentos, bueno, con las esferas analógicas en cuanto a indicadores, y el formato sí es digital, la información es digital. Tenemos una primera parte con el ordenador de a bordo con información de consumos, odómetros, eficiencia híbrida, muy escueta, muy sencilla, pero bueno, al fin y al cabo esta hibridación de este coche también es muy sencilla, y yo creo que tampoco hace falta un despliegue tan grande, ¿no? En ese aspecto. Y de este lado, en el velocímetro, tenemos otro dial con la configuración de control de carril, bueno, y algunas ayudas que lleva incorporado y lo va reflejando en esa zona. Y en la parte central, por supuesto,
en unión a la otra parte de la esfera del cuentarevoluciones, pues llevamos la información que queramos de entretenimiento, navegación, como también la parte de la velocidad en digital. Un cuadro de instrumentos que sinceramente me parece que está a caballo un poco entre lo antiguo y lo más moderno, que bueno, sí, es necesario ya modernizarse, sí, pero no olvidemos en qué concepto está jugando este coche, porque está en una guerra muy complicada con los SUV y obviamente este tipo de detalles, pues la marca tiene que hacer un pequeño esfuerzo a nivel económico para poder ofrecer cosas nuevas en un S-Max que a fin de cuentas quizás no le sale tan ganador como vender Ford Kugas, en este caso de la marca, ¿no? Entonces, bueno, es necesario ir actualizando el coche como lo han hecho a nivel de motorización y ajustes generales, y bueno, tenemos un interior muy agradable, muy bien equipado, incluso llevamos pedales en aluminio, el reposapiés no va en aluminio, aquí los diales para el sistema de luces automáticas, abrir el portón de manera automática, por supuesto, al ser eléctrico, y aquí, bueno, los limpias y también la regulación para el control de carril, luces, intermitentes y toda esa parte. En la zona alta llevamos un portagafas y además un pequeño espejo interior que viene muy bien para controlar a los más peques o los no tan peques en estas plazas traseras, así que es un espejo interior muy bueno y muy útil. Aquí el espejo fotocromático en la parte central también, y toda la parte de botonería para abrir y cerrar la cortinilla, así restar un poco de iluminación si así lo deseamos, pero ojo, no es practicable, es un techo panorámico. Iluminación, aquí llevamos los espejos con iluminación en ambos lados. También hueco portaobjeto, aquí llevamos una bandeja en esta zona para llevar cosas un poco más a la mano, y aquí un pequeño botón que es el encendido, que ahora sí le vamos a poner en marcha y ver qué tal va este Ford S-Max Hybrid en la carretera. Acompáñeme. Este sistema Full Hybrid que lleva Ford para el S-Max es el derivado también que usan para el sistema del Kuga, ¿vale? Y aquí en el S-Max, bueno, le ha sentado muy bien, ¿no? Esta incorporación. Noto un coche mucho más confortable, siendo un coche gasolina, pero que la marca desde el primer momento nos dice que, ojo, que puedes lograr tener consumos un 10% más bajos que la versión del S-Max diésel. Diésel que a día de hoy no se ofrece en España, sí en otros países, pero aquí en España solo vas a obtener las versiones gasolina o gasolina híbridas, ¿no? En este caso. Pues este motor, un 2.5 de 190 caballos, 200 Nm de par, acoplado por supuesto a una tracción delantera y una caja, de velocidades infinitas, tipo CVT, que ya estamos acostumbrados a ver en coches full híbridos, autorrecargables, entre comillas, pues hacer uso de este tipo de caja de cambios, que en algunos momentos podremos sentir ese cambio infinito que a mí particularmente me aburre. En este coche en particular, como no he tenido que recurrir excesivamente a esa aceleración como ahora mismo, pues yo sinceramente poco he tenido que hacer este tipo de incorporaciones. Es un coche que gana velocidad con mucha facilidad, así que, como habéis visto, la marca ha logrado simular un poco ese cambio de marcha, y bueno, no necesariamente estamos ante esa caja tan peculiar con ese cambio infinito que parece que está todo el rato patinando, ¿no? Aquí la marca ha hecho un buen equilibrio en eso. También he de decir, sobre todo en autovía, cuando llegamos a más velocidad, hacemos, y aquí es donde se puede notar un poco más esa marcha infinita y que da la sensación de ir mucho más acelerado y prácticamente no vamos ganando tanta velocidad como aparenta, ¿no? Por ese ruido. Es lo único, el aspecto a mejorar en este tipo de caja de cambios. Por todo lo demás, es una suspensión
que va a lo confortable, pero traza muy bien las curvas. Obviamente tiene un centro de gravedad bastante bajo en comparación a un SUV, y como deriva de la plataforma del Mondeo, digamos que vamos llegando a una conducción prácticamente de berlina. Es un coche muy bueno en ese aspecto, muy confortable, puedes hacer muchos kilómetros con él, una dirección que transmite lo necesario, no es tan directa, pero transmite lo que necesitamos. No busquemos también aquí algo tan, no sé, tan directo, ¿no? Aquí transmite muy bien. En el sistema de frenado tenemos un frenado muy correcto, muerde perfectamente, no notamos ningún tipo de problema o fatiga por el tema de peso o gran dimensión del coche, así que está bastante bien. A nivel de batería, este coche puede prácticamente circular unos 2 kilómetros en modo eléctrico, pero esto es algo que administra automáticamente el coche, no podremos hacer un uso a dedo seleccionando aquí con un botón, no tenemos esa alternativa, pero es una gestión que nos permite tener unos consumos, como os he dicho al comienzo, de un 10% menos que la versión diésel. Eso nos asegura la marca, y la verdad yo creo que llega fácilmente, porque tenemos una autonomía con el depósito lleno de prácticamente 1100 kilómetros de autonomía. Para un coche gasolina, ojito, y para un monovolumen, ojo al dato. En este caso los consumos, yo os digo, me ha sorprendido mucho, porque en algunos tramos hemos llegado a rozar los 4,7, obviamente en un trayecto muy llano, un trayecto muy calmado, con 2 personas únicamente, pero ya haciendo un uso normal, 4 personas, adultos, niños, algo en el maletero, de equipaje, un bolso, lo normal, pues hemos hecho consumos, como ahora mismo vamos marcando la media general de toda la prueba, de 800 kilómetros prácticamente, 5,3. Es un dato, ojito, ojito al dato, que es un dato muy bueno, porque la marca homologa incluso 6,5 de consumo combinado. Esto rara vez me ocurre, que siempre estamos un poco por encima del consumo homologado, pero aquí en este caso, al menos que esté trucado el coche, que no lo creo, porque en esto el medio de prensa de las marcas no ganan nada con ello, porque trucan, pero luego los descubrimos igual al analizar los repostajes de los coches más los kilómetros, pues hacemos el cálculo y nos da eso. Y aquí en este caso ha pasado eso, ya hemos repostado porque nos hemos quedado prácticamente con 250 de autonomía, o sea que está, esos 1100 kilómetros son reales también, pues nos ha dado ese consumo 5,3, así que es un dato muy pero muy valioso. Como os he dicho, obviamente, ojo, en algunos momentos en tramos de montaña que hemos requerido mucho más fuerza y potencial de estos 190 caballos, hemos llegado a los 6,3, 6,4 de consumo. Pero obviamente ya en este final de prueba el consumo ya medio ha sido de 5,3, así que un dato muy bueno. Esta batería va ubicada debajo del maletero, pero por la parte externa, con lo cual no desperdiciamos espacio interior. Aquí por espacio pues estamos bien servidos, y esta pequeña batería pues da gracias a su autorrecarga, nos da ese aporte sobre todo en trayectos más cortitos, en salidas de garaje, en corporaciones, en arranques a poca velocidad, y esto siempre va a estar en aporte eléctrico, y esto hace que los consumos sean tan bajos, ¿vale? Así que bueno, a nivel dinámico ya os digo, es un coche muy confortable, muy cómodo, muy silencioso, sobre todo en bajas vueltas, pero nos da ese aporte, la parte eléctrica, sobre todo en bajas vueltas, de una reacción inmediata, ¿vale? Y tener un buen aporte. Estos 190 caballos incluso pareciera que fueran más, ¿vale? Porque obviamente es un coche grande, pero que estos 190 caballos están muy bien ubicados bajo ese capó y nos da una buena parte dinámica. El puesto de conducción es muy cómodo, sujeta bien las lumbares, este asiento tiene buena altura, buen confort, incluso llevamos opción de masaje para esta unidad de prueba, ¿vale? Para los 2 asientos delanteros, y además de la calefacción y la climatización, ventilación, que os he comentado en la parte interior. La visibilidad por los espejos exteriores correcta, con detección de ángulo muerto,
espejo interior también con buena visibilidad, y este pilar A con esta pequeña apertura en esta ventana pues nos da algo más de visibilidad ante un coche, bueno, algo grande, ¿no? En este caso, bueno, cuando vamos en trazados de curva, maniobras, pues estamos bien servidos en este caso. A nivel de sistemas de ayudas a la conducción, está muy bien servido. Tenemos velocidad crucero, control de carril, detección de peatones, detección de ángulo muerto, detección de vehículo precedente, frenada de emergencia. Vamos, está muy bien equipado este S-Max para la parte de seguridad. Y bueno, amigos, ya repasado todo esto, pasemos al veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el capítulo al volante del Ford S-Max Hybrid, un monovolumen que está en peligro de extinción. Recuerdo ahora mismo modelos que pueden ser competidores, que siempre lo han sido, como la Renault Space o el Seat Alhambra, que ya también las marcas están luchando por mantenerlos en su gama de productos y de modelos. Pero sinceramente os digo, señores, vamos en lo posible a continuar comprando este tipo de productos si estás buscando un coche 5+2 o 7 plazas, pero recordar que estas 2 plazas son un poco testimoniales, de poco uso poco frecuente, ¿vale? O de personas muy pequeñas, pero que te da el apaño de hacer un uso de 7 plazas. Pero confort de marcha, una dinámica muy pero muy buena, consumos de derribo incluso 10% menos de un diésel, del diésel S-Max, que se venden en otros países, pero aquí para España ya no. En este caso es un coche con una alternativa increíble. Eso sí, esta versión Vignale es ya un poco más elegante, un poco más llegando a premium, ¿no? En estas versiones Vignale de Ford, pues obviamente encarece muchísimo la unidad. Esta unidad tiene un precio de partida de unos 54.000 euros, como todos los opcionales que lleva, como el techo y mucho más, pues estaríamos hablando de unos 56, 57.000 euros, sin descuentos ni promociones. Obviamente es un precio bastante elevado, pero cuidado. Hay coches como los SUVs e incluso crossover, que está tan de moda, que se acercan peligrosamente a ese rango de precio y no te ofrecen lo que te ofrece este Ford S-Max. Yo sinceramente os digo, es una alternativa increíble para hacerte con un coche híbrido, etiqueta eco y con unas capacidades y una practicidad, vamos, inigualable. Tenéis versiones básicas, Trend, luego Titanium, ST-Line para los que les gusta un poco más los toques deportivos, y luego ya un poco más estilo premium, como es esta firma Vignale de la marca americana. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este capítulo al volante de este Ford S-Max Vignale 2022 Full Hybrid. Agradecemos a Ford España la cesión de este maravilloso monovolumen, y a vosotros agradecerles la visita en supermotor.online. No olvidéis suscribiros y también, por supuesto, vuestro like si os ha gustado este vídeo. Activen la campana para que os lleguen las notificaciones de toda nuestra actividad, y por supuesto también las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas. Y también tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en la web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.